Ya tenemos acá con nosotros en el estudio a Victoria Donda. Hola Vicky, ¿cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Acá. Ansiosa, ¿no? Sí. Un poquito ansiosa. Ansiosa. Un poquito Estoy ansiosa. ansiosa, sí. Bueno, ya falta menos, ya estamos ahí. Estamos cerquita, pero viste que aparte en este país como que te levantas y todos los días el gobierno te sorprende con algo, o no te sorprende, pero ya creo que estamos como perdiendo esa capacidad, pero bueno, siempre te indigna, claro, te indigna con algo. Sí. Así que, pero sí, yo estoy muy ansiosa. ¿Ustedes no están ansiosos? Sí, estamos todos estamos un poquito ansiosos, pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Ya falta poquito, estamos ahí. 18 horas 39 minutos, abrimos el espacio de Victoria. Derecho a tener derechos. Derecho a tener derechos. Victoria Donda en la vuelta completa. Vicky Donda en la vuelta completa. Bueno, hoy venía con un tema, me sorprendió que no esté Andrea, porque estoy ante una platea esencialmente... Está un poquito pachucha, Andrea. Masculina, o bueno, le mando desde acá un abrazo grande, pero me viene bien ustedes como interlocutores, porque le quiero hablar a nuestros compañeros varones. Muy bien. Y ustedes son parte de ese... universo. De ese universo, muy bien. Hace unos días estuvimos viendo varias cuestiones en las redes sociales, desde hace un tiempo, cada tanto aparecen y reaparece la discusión acerca de las conquistas del feminismo y de si hemos logrado avanzar o no hemos logrado avanzar, de si nos pasamos 3 pueblos o no nos pasamos 3 pueblos, viste que en un momento se puso medio como de moda, y aparecen algunos debates que muestran ¿por qué tenemos que seguir discutiendo y por qué tenemos que profundizar las conquistas, ¿no? Uno de ellos hay un streaming, ahora no recuerdo el nombre, y la verdad que como me pareció bastante olvidable, ni siquiera lo anoté. Pero son 3 muchachitos que debatían acerca del concepto de voluntad, digamos, de consenso para realizar un acto sexual, ¿no? Y uno de los chicos se oponía a que tenga que existir consentimiento de la otra parte si solo existía de una parte. Sí, Víctor, así como lo escuchas. No sé, en mi país se llama violación eso, pero sí, no sé cómo le llamaba él. En el mío también, en el de él ella estaba violando, o sea, la mujer que no quería tener sexo, estaba violando el consentimiento de él, que él sí quería. Sí. Qué gente rara anda dando vueltas por ahí. Menos de 20 años, el chico. El personaje menos de 20 años. Y quienes lo escuchaban, que además asentían a toda esta diatriba que hacía acerca de por qué nosotras ahora nos encaprichamos, parece ser, con que tenga que haber consentimiento. Pero eran libervirgos también. Eran libervirgos, sí, eran libervirgos. Pero, ¿sabes lo que a mí me parece interesante? Que nosotras instemos a que nuestros compañeros varones empiecen a discutir entre varones. Porque no vamos a llegarle a esos varones si no lo discuten con otros varones, porque no nos escuchan, no somos interlocutoras válidas para ellos. Entonces, a mí sí me parece necesario que los varones empiecen a tomarse como tarea militante de construcción de una sociedad más igualitaria, la tarea de discutir con otros varones cada una de estas concepciones. Y no importa mucho la edad, no importa la condición social, ni siquiera los gustos. Me parece que es muy necesario que podamos discutir acerca de las masculinidades por fuera de la romantización que hicimos en algún momento acerca de la construcción de nuevas masculinidades, porque la verdad yo soy una de esas que no cree mucho en la construcción de nuevas masculinidades, porque sí creo que no hubo una sola revolución en la historia, un solo cambio en la historia, donde un sector de la sociedad abandonara sus privilegios sin disputarlos. Y ustedes son privilegiados, y eso hay que aceptarlo, pero el primer paso es aceptarlo y el segundo paso es discutirlo, y a mí me parece que en esa parte es donde nos estamos quedando flojos. Es muy
muy fácil condenar al concejal de La Libertad Avanza de Vicente López, de San Vicente, que ayer apareció en los medios tirándole tiros a la puerta del baño de su compañera, porque en medio de una discusión, esa discusión se tornó sumamente violenta, la compañera aterrorizada se escondió en el baño y este hombre se agarró los tiros, no se agarró con nadie, agarró un arma y empezó a disparar. Este caso de violencia de género tan cruento que lo vimos en las redes sociales, es muy fácil condenar eso, pero hay algunos otros tipos de conductas que son micromachismos o que nosotras llamamos micromachismos, que son más difíciles de condenar. Y les voy a decir cuál, por ejemplo. Hace unos días tocó en México Cazzu. Yo no sé si ustedes siguen la carrera de Cazzu. No, pero sé quién es. A mí, Cazzu es una de las artistas de la Argentina que me encanta. Me gusta mucho la carrera, el carrerón que está haciendo y me gusta muchísimo y me siento muy identificada con sus posiciones políticas. Ella tuvo una hija en México con un artista, con un cantante que se llama Nodal, muy conocido en México también. La relación duró poco, en el medio de un conflicto de pareja, ellos se separan, ella se viene a vivir acá con su niña y por supuesto él asume esa paternidad con las limitaciones que la mayoría de los hombres asumen las paternidades, o sea, de una forma totalmente ausente, ¿no? Donde además se muestra un conflicto judicial alrededor de la cuota alimentaria. Y por supuesto él usa como posición de fuerza el no permitirle, el no firmarle la autorización para que la hija de Cazzu pueda salir del país cuando su madre necesita hacer giras para poder trabajar. En el medio de su gira por México, y no casualmente cuando ella tenía que dar el primer recital en México, él saca un comunicado de prensa a través de su abogado diciendo que todo lo que ella dice es mentira, o sea, ejerce violencia simbólica, mediática, económica y vicaria sobre la madre de su hija. Y esas cosas son las que a veces nos cuesta discutir, porque discutimos y condenamos al concejal de San Vicente, pero estas cosas cuando a nosotros nos toca un amigo, un familiar, un vecino, alguien al quien queremos, nos cuesta mucho entender que lo que está haciendo, lo que está llevando adelante es una conducta violenta, y es una conducta que es violenta contra una mujer, pero que también es violenta contra las infancias, porque si vos sos violento con la madre de tu hija o hijo, también estás siendo violenta con ese niño o niña a quien le negás, en este caso, salir de viaje, pero en otros casos le estás negando la cuota alimentaria y por lo tanto su pasar económico. Claro. Entonces, sí quería utilizar este espacio y esta voz para decir que es necesario que ustedes, compañeros, todos se comprometan y empiecen a debatir esto con quienes hay que debatirlo. Nosotras nos vamos a encargar de profundizar nuestras conquistas. Entonces, es muy necesario que nuestras compañeras mujeres sepan que si el padre de tu hijo o hija no te deja salir del país o no te quiere firmar los permisos, podés acudir a un juez. Tenés la posibilidad de conseguir abogados para que ese permiso sea unilateral. Que no te dejes amedrentar con que te digan que si vos querés, en este caso, por ejemplo, ajustar la cuota alimentaria o cobrar una cuota alimentaria, te pueden sacar el chico o pueden discutirte el 50% de la tenencia. Eso no funciona así, no todo es el mismo andarivel. Una cosa es la cuota alimentaria, otra cosa es el tiempo y la responsabilidad parental, cómo se divide. Son dos cosas diferentes y para todo eso hay abogados y abogadas especializados que podemos asesorarte. A las mujeres que hoy, en su mayoría, no están cobrando lo que corresponde y como estamos en una sociedad que cada vez se empobrece más, resultado de las políticas de gobierno, las mujeres, por supuesto, siempre nos empobrecemos el 50% más que los varones.
¿Por qué? Porque nos terminamos haciendo cargo también casi exclusivamente solas de el bienestar de nuestros hijos e hijas. Nosotras vamos a seguir discutiendo esto y lo vamos a seguir poniendo en agenda, pero ustedes también tienen una responsabilidad. Nadie se salva solo, y si creemos en un país, en una sociedad con justicia social, la justicia de género es parte de esa justicia social también. Coincido plenamente. Es algo que nos interpela también a los hombres, y asumir esa conducta. Yo creo que hay es un una deber. discusión, ¿no? Hay que ver hasta dónde se llega con esa discusión. Pero hay una discusión. Yo creo que hay un sector de varones y demás que se sienten desplazados, y hay una confusión con relación Acércate un poquito más al micrófono. Hay una confusión con relación a los derechos de la mujer y demás, que es un lugar recontra atrasado, ¿no? Porque están los hombres o los varones que de alguna manera han acompañado, han entendido. Yo igual no creo mucho en las palabras en estos casos, porque son actitudes, comportamientos que están muy metidos casi y se hacen sin pensar, ¿no? O sea, entonces te encontrás con muchos que hacen un discurso y después van a la casa y son más machistas que cualquier otro, ¿no? Pero creo que sí, que hay una discusión, y yo creo que fue importante que apareciera, porque aunque esa discusión, en la que yo no creo mucho, sea tan flojita, genera ecos y genera reverberancia, y va generando un cambio de actitud. En las generaciones como la mía es más duro eso, pero yo lo veo en los chicos que naturalmente empiezan a tener a relacionarse de otra forma con sus parejas, con eso, ¿no? Sí, claro. Igual ha habido un avance en los últimos años, sí, como un reavance en los últimos años del machismo más retrógrado. Esto que decías vos, Vicky, respecto a ese streaming donde un pibito de 19 años sostenía semejante barbaridad, ha logrado, no te digo consenso, pero sí ha logrado cierta penetración en sectores de los varones jóvenes. Pero a mí en ese streaming, esto que yo decía de mi ley, del gobierno y las medidas, no me llama la atención. A mí me llama la atención que no hayamos repudiado unánimemente la entrevista de Pedro Rosenblatt a Cordera, o que a Pedro, que es un compañero de este lado, se le haya ocurrido que era una buena idea darle micrófono a ese señor que hacía apología de la violación. ¿Por qué? Porque si ese señor, en lugar de hacer apología de la violación, lo que hacía era decir, me parece que está bien hacer jabón con los judíos, nadie, absolutamente nadie, le hubiese vuelto a hacer una entrevista. Pero como dijo que a las pibas de 16 años que están calientes, a muchas habías que violarlas porque si no, no se animaban a tener sexo, y está en duda si a la mujer hay que violarla o no, 10 años después puede aparecer tranquilamente promocionando un recital en no sé dónde. Y puede salir a decir que está cancelado. Él no está cancelado. Lo que dijo es apología del delito. Lo que dijo a una parte de la sociedad le cayó mal. Y la cancelación se da desde los sectores de poder. Nosotras nunca tuvimos poder. Entonces, es cierto, Luis, que hemos avanzado mucho, pero sobre el esfuerzo de muchas de nosotras. Y todos los avances que hace una parte de la sociedad es sobre muchísimo esfuerzo. Yo creo que hay que profundizar ese esfuerzo. Y entre otras cosas, porque hay algunas cosas como esta que te estoy planteando, que no las discutimos entre los propios compañeros. Yo me animo a preguntarle, pero así como se lo pregunto a ustedes, se lo pregunto también a mi compañero de vida, ¿no? Si vos vas a una casa y ves que tu amigo no levanta un plato, que tiene un bebé recién nacido y no cambia un pañal, vos le decís, loco, ¿por qué no ayudás a tu compañera? En general no, porque no sé el caso de ustedes dos, por ahí me dicen, no, sí, yo lo digo, los corrijo todo el tiempo. Pero en general no lo hacen, porque está la cultura de no meterse en la vida del otro. Y bueno, a veces las que solemos poner eso en evidencia como una actitud
que reproduce el machismo y que reproduce un determinado lugar de la mujer, somos las mujeres. Bueno, creo que nosotras tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que tomar esas banderas, no tenemos que apichonarnos porque nos digan que estamos mal y que Milei existe por culpa nuestra, porque Milei existe en todo caso porque los que tenían que tomar las definiciones económicas a favor de la gente no las tomaron, y nosotras tenemos que seguir construyendo una sociedad donde podamos ser felices también nosotras y disponer de nuestro tiempo también nosotras. Absolutamente, coincido plenamente, y es verdad que si bien depende del grado de relación que tengas. Si es una relación más horizontal, de más amistad, de más confianza, le puedo decir, che, loco, vamos a dar una mano, dejémonos joder. Si es una relación donde no tenés tanta confianza y ahí cuesta más. Ahí Cuesta, siempre cuesta un poco más. Cuesta más. Cuesta más porque incluso, cosa que también debemos que reconocer, muchas veces la que te para y te dice, no, yo lo hago yo, es la mujer. Bueno, pero porque el machismo, por eso digo, el machismo no es de hombres o mujeres, no, el machismo, hablar. Pero eso es, digo, voy a contar una anécdota personal. Hay mujeres machistas, obviamente, es una conducta social. Es una conducta, digo, ¿no? Se reproduce, digamos, actitudes que reproducen. Yo tengo una tía en Rosario que es una mujer de 60 y algo de años, súper feminista, muy independiente. Estábamos almorzando el sábado y nos hace un café, a mí, a mi tío y a ella. Mi tío dice, este café está frío. Lo que tenés que hacer cuando servís el café es calentar la taza antes de servirlo. Y mi tía le dice, ¿no querés que te lo vuelva a calentar? Y mi hija, que tiene 11 años ya, porque el 18 de octubre cumplió 11 años, le dijo, ¿por qué no lo haces vos? Y la verdad es que me sentí orgullosa. Yo no me hubiese animado a decirle eso a mi tío. A mi hija le dijo, y tío, ¿por qué no lo haces vos si sabes cómo hacerlo? Y mi tía se quedó sentada y él se levantó a calentarse el café. Entonces hay que animarse un poquito más a romper con esas cosas y a no tener miedo a cuestionar a quien haya que cuestionar. Entonces yo creo que a Pedro muchos no lo cuestionaron por el lugar que el compañero ocupa, que ocupa un lugar muy importante, pero como ocupa ese lugar muy importante, su responsabilidad es doble. Y hay que cuestionar, y a quien ocupa lugares importantes los tenemos que cuestionar, y tenemos que cuestionarnos a nosotras mismas también cuando reproducimos determinados estereotipos. Sí, coincido que hay miradas más benevolentes dependiendo de dónde venga. Si esa entrevista que Pedro le hizo a Cordera se la hubiera hecho Babi Echecopar, de este lado habríamos estado saltando arriba de los micrófonos una semana. Y exacto, no sucedió lo mismo. Si bien se lo cuestionó, se dijo, me parece que le erraste, no era por ahí. Una cosa es ser plural y otra cosa es dejar que cualquiera diga cualquier cosa y justificarte con la admiración que te despierta desde el punto de vista entrevista artístico. Le puedes hacer hasta Videla, si quieres entrevista se le puede hacer a cualquiera. Ahora la verdad que el problema es cómo. ¿Desde qué lugar? Pero es cierto, eso es cierto y es innegable y tenemos que hacernos cargo de esa situación. Muchas veces por ahí a veces es difícil acceder a abogadas, pero estamos a disposición de las compañeras que quieran informarse acerca de sus derechos, de los derechos de sus hijos, pero también es importante que para empezar a romper con ese tipo de conductas, tanto las compañeras como los compañeros empiecen a cuestionarlas. Exacto, porque además todos los cambios empiezan por ahí muchas veces, ¿no? Empiezan también por ahí, por animarse a decir, che, loco. Y muchas veces incluso entre grupos de amigos, entre los más jóvenes, el tema de que pasa una piba caminando y alguno le dice algo, que también los otros se animen a decirle, flaco, la verdad, no da, ¿viste? No da. Cosa que tampoco suele ocurrir. No. Ni entre los jóvenes ni entre los más grandes. Ni entre los jóvenes ni entre los grandes. Al revés, muchas veces es hasta festejado eso por parte del grupo social que conforma esa situación, ¿no? Del grupo de participantes de esa situación. Sí, claro, son conductas culturalmente arraigadas. Sí. Te veo dudando, Luis. No, yo digo, me quedo pensando cómo cambian esas cosas, porque yo digo,
son como lugares de hábitat, así de funcionamiento en una familia, en un grupo de amigos, en un grupo donde ya están establecidos los roles y cómo se mueven y cómo se juegan. Y muchos ocupan ese rol sin demasiada reflexión de lo que están haciendo. Y capaz que esa misma gente después va y discute y resulta que tiene una posición súper feminista, así de verso, y después sigue teniendo la misma actitud en su comportamiento en la familia, en su comportamiento en el trabajo. Me quedé pensando en cómo se transforma eso. Yo creo que sí, cuando se masificó tanto el movimiento femenino de mujeres, eso generó tuvo un impacto, una consecuencia en ese tema, porque esto que dice él no es tan fácil. O sea, cuando alguien, si estás en una reunión y solamente son las mujeres las que van y hacen las cosas y qué sé yo qué, aparece ese tema, seguro aparece. Pero bueno, el asunto es que para que se modifiquen esas costumbres, yo no sé qué habría que meter. Pero como cualquier otra costumbre, porque por ejemplo Pedro hizo eso, ¿no? Sí. Y vos hablas con él, o yo supongo, yo lo escucho, no tengo una relación personal con él, pero estoy seguro que si hablas con él y todo, él va a tener una posición súper defensor de las mujeres y súper... Sí. Y llamar a un flaco así, a mí no me gustó la entrevista, la vi cuando la hizo y no me gustó, no me pareció incluso que era como una... Como hace muchas veces Milei, para mandarse alguna cagada, ¿no? Esto es desafiante, esto es ¿no? Entonces como yo soy transgredor porque hago esto que es woke, o que no es woke, o que no es progre, o que no es qué sé yo. Y no, la verdad que no me gustó. O sea, no lo dije públicamente, porque tampoco públicamente hablo de todo, pero sí me pareció que se estaba pasando. Y con la entrevista era como... Eso era. Yo creo que tenía una actitud como que yo transgredo con este tema. Yo creo que era consciente él de lo que estaba haciendo. Y sin embargo después él va a tener una posición que creo que él después se disculpó y hizo alguna... Sí, dijo que le ganó el fan, cosa que me parece bastante... No estuvo demasiado buena la disculpa. La disculpa fue como esa gente que se disculpa diciendo si te ofendí, si te sentiste ofendido, que me jode bastante, porque hay que aprender a disculparse. Yo no me... Si me Además la transgresión no se da por ese lado, nunca, ¿viste? ¿Qué es eso? Yo puedo transgredir y le pego un tiro a alguien que quiero mucho, mirá qué transgresor que soy, ¿no? No, hermano, transgredir es cuando rompes una regla equivocada, ¿no? Es al revés, es para el otro lado transgredir. Es así. Hay algo para seguir profundizando, pero los cambios se dan, estoy segura. Yo les voy a hacer una pregunta, ustedes tienen un par de años más que yo, pero ¿alguna vez o a ustedes o a sus amigos de chiquitos le dieron un chancletazo, el ruido un cinturonazo, un chirlo? Sí. A mí no se me ocurriría darle un chancletazo a mi hija, de ninguna manera. De hecho, en un momento, cuando era más chiquita, le dije, mirá que alguien, no sé, te voy a tirar con la chancleta, y no sabía ni lo que era. ¿Por qué? Porque hoy a los niños y niñas no se los castiga físicamente. Es algo que cambió, absolutamente. Es algo que cambió. Entonces, si eso cambió y cambiaron un montón de otras cosas... En algunos lugares cambió, en otros no tanto y cuesta más, pero si nosotros logramos ir cambiando de a poco esa cultura del castigo físico, esto también lo podemos cambiar. 19:03, nos vamos a dar la media vuelta. Guitarras de fondo, ahí la que le gustan. A nuestro operador del día de hoy, Gianfranco, nos está acompañando.